Bueno, voy a hablar hoy día de la ansiedad y cómo superarla. Pues yo tengo un poco de experiencia personal con este tema y la verdad que es bastante sencillo. Lo único que es difícil es pues hacer lo que es necesario para superar la ansiedad. Pero yo hice 4 pasos. Puse el paso de aceptar, el paso de respirar, el paso de comprometerse y el paso de tener fe. Primero que todo entendamos un poco qué es la ansiedad. La ansiedad es un miedo irracional puede ser algo particular, puede ser algo generalizado, pero es miedo, preocupación, pensamientos intrusivos, puede también presentarse como síntomas físicos, como sudoración, el corazón está acelerado, los pensamientos no se van. Ok, entonces primero que todo, tenemos que entender que la ansiedad es un fenómeno desagradable y que por lo tanto la reacción humana es tratar de correr de ese sentimiento, tratar de correr de ese fenómeno, ya sea con distracciones, con vicios, con drogas, a como dé lugar las personas simplemente quieren dejar de sentir ansiedad. Y muchas veces las personas buscan un psicólogo, buscan soluciones pues para dejar de sentir lo que están sintiendo y ese es el primer error. Por eso puse como primer paso la aceptación, porque la aceptación es algo que tiene que venir antes del cambio. Algo que yo siempre digo, que el cambio sin aceptación es escape, no es cambio. Entonces si tú como ser humano estás intentando pues tener una rutina más saludable con el fin de dejar de sentir ansiedad, no estás aceptando, no estás cambiando, estás escapando del sentimiento. Antes de poder deshacerte de tu ansiedad, primero tienes que aceptar tu ansiedad, tienes que aceptar incondicionalmente lo que estás sintiendo. Solamente ahí, una vez que tú ya aceptes todos los sentimientos asociados con sentirte ansioso, el miedo, la preocupación excesiva, la sudoración, quizás inclusive ataques de pánico, es que recién vas a poder hacer los cambios necesarios pues, para librarte de tu ansiedad. Para eso tienes que aprender a respirar bien. Y suena un poco esotérico y suena un poco como el personaje de Bob Esponja que le decía solo respira, brother, pero respirar es la parte más importante. ¿Por qué? Porque mira, este es nuestro sistema nervioso. Aquí está tú como persona, ese es relajado porque es azul y vamos a poner uno ansioso, uno rojo. Okay. El cerebro y el cuerpo son la misma cosa. Un cuerpo agitado es una mente agitada, una mente relajada es un cuerpo relajado y viceversa. La respiración de una persona ansiosa siempre es una respiración agitada, superficial, y acelerada. Y no es coincidencia que los pensamientos de una persona con ansiedad sean un reflejo de su respiración, sean personas agitadas, aceleradas, excesivamente preocupadas. Entonces una manera de regular la mente es regulando la respiración primero que todo. Porque si una respiración es rítmica y pacífica y lenta, pues la mente también va a ser rítmica y pacífica y lenta. O sea, no es una coincidencia que la mayoría de las personas tengan que respires cuando estés enojado. Yo sé que es difícil, pero lo más importante es aprender a respirar correctamente. Y esto fue lo que yo hice cuando en mi momento dado tuve ansiedad. Aprender a respirar. Fue bastante sencillo. Me tomó un tiempo volver a establecer un patrón correcto de respiración, pero se puede hacer. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que 3 veces al día respires 20 minutos, en la mañana, en la tarde y en la noche, enfocándote siempre en inflar tu barriga y en exhalar por la nariz. Inhalar por la nariz, exhalar por la nariz y expander el estómago. Esa es la respiración correcta, como respira un bebé. Imagínate un cachorrito durmiendo o un bebé durmiendo, la respiración siempre es tranquila, rítmica, profunda, larga, ¿no? La persona está siempre agitada, la respiración se queda en el pecho y eso produce ansiedad, eso produce miedo. Eso le dice al cerebro, estamos preocupados, estamos en una situación de estrés. En cambio, si respiras profundamente y lentamente, aún en una situación de tensión, el cerebro va a interpretar, estamos relajados, todo está bien, todo está bajo control. ¿Ya? Y bueno, no se trata de cuando sientas ansiedad ponerte a respirar apropiadamente. Tienes que hacer la respiración apropiada tu de facto. Tienes que respirar apropiadamente todo el tiempo.
Por eso es que hago énfasis en que hagas el ejercicio 3 veces al día a lo largo del día. Es mejor hacerlo 3 veces a lo largo del día que 60 minutos en una sola sentada. ¿Por qué? Porque así le vas enseñando a tu cuerpo. Vamos a aprender a respirar correctamente en la mañana, en la tarde, en la noche. Si tú te enfocas en respirar correctamente 3 veces al día, 20 minutos al día, simplemente se va a volver una segunda naturaleza. ¿Ya? De ahí tenemos que tener el compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Primero que todo, las personas que sufren de ansiedad normalmente dejan a un lado muchas actividades que encontraban satisfactorias o valiosas. ¿Por qué? Porque el mismo miedo, los mismos ataques de pánico hacen que la persona se aísle. ¿Ya? Y esto es un error. Tener ansiedad puede llevar a las personas a aislarse, a no querer salir, a no querer hablar en público, a no querer hacer muchas cosas que consideran importantes, precisamente porque ven la ansiedad como un estorbo a la vida. Entonces, primero, antes que salir, tengo que curar mi ansiedad. Y no, tú tienes que salir antes de curar tu ansiedad, porque salir es lo que cura tu ansiedad. Hacer las cosas que consideres importantes y valiosas, independientemente de cómo te sientes, es lo que cura la ansiedad, no al revés. ¿Ya? La gente tiene el orden equivocado. No curas la ansiedad y de ahí haces lo que quieres hacer. Haces lo que quieres hacer y eso cura la ansiedad. Entonces tienes que comprometerte a hacer las cosas que consideras importantes a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la frustración. ¿Ok? Por eso es que hice un énfasis y un hincapié en aceptar. Aceptar el fenómeno de la ansiedad corporalmente, porque la ansiedad se la puede experimentar en el cuerpo, en las manos, en el corazón, puedes escuchar tu corazón latiendo en tu cuello, y todos esos sentimientos son desagradables y son difíciles de aceptar, ¿ya? Pero hay que aprender a aceptarlos, porque de lo contrario, la persona que no acepta sus sentimientos y no los procesa y no se da el tiempo de sentir, eventualmente va a tener que recurrir a, por ejemplo, drogas, vicios, inclusive a quitarse la vida. Quitarse la vida es la definición de, es el escape máximo, es el escape definitivo. O sea, si estás pensando en acabar con el dolor y no en aprender a vivir con el dolor, eso siempre te va a llevar al escapismo. Y no queremos escapismo, queremos compromiso con nuestros valores. ¿Qué quiero decir con eso? Los valores son esas virtudes, cosas que le dan sentido a nuestra vida. Pues cada uno tiene sus cosas, puede ser la familia, el arte, los amigos, da igual. Como mencioné antes, las personas con ansiedad se suelen aislar de su familia, de sus amigos, de las actividades artísticas, deportivas, laborales, que le dan sentido a su vida. Y eso los mete en una especie de espiral negativa, ¿no es verdad? Porque mientras más te aíslas y más te alejas de todas estas cosas que te fortalecen como ser humano, tu ansiedad se vuelve más fuerte, lo que hace que tengas menos ganas para hacer las cosas que te fortalecen como ser humano y cada vez te vas volviendo más vulnerable y más miedoso y más frágil. Entonces hay que aceptar, hay que identificar los valores, hay que comprometernos con hacer una acción que nos mueva hacia adelante en todas estas cosas que valoramos. ¿Ok? Entonces digamos que tienes ansiedad y no quieres ir al gimnasio porque tienes miedo de que te dé un ataque de pánico en el gimnasio, pero el gimnasio te hace sentir bien. Anda al gimnasio independientemente de cómo te sientas, porque ir al gimnasio te hace sentir mejor. Anda a esa reunión con tus amigos y con tus familiares, porque eso te va a hacer sentir mejor. Puede que experimentes miedo, pero el miedo no te puede controlar. Las emociones no son reales, no son como un muro físico que te paraliza, sino simplemente es algo subjetivo que tú puedes permitir que te detenga, o simplemente puedes aprender a caminar en la niebla, como a mí me gusta decir. Imagínate que estés en una montaña y hay niebla. Tú no dejas de conducir porque hay niebla, no esperas 5 horas a que se despeje la niebla, sino más bien continúas conduciendo a pesar de que hay niebla y la niebla se va a ir despejando poco a poco. Así es la ansiedad. La ansiedad es como niebla, es un sentimiento, no es real. Y no tienes que dejar que no te permita conducir, caminar y seguir viviendo tu vida, ¿ok? Cada vez que sacrificas algo que amas porque tienes miedo a la ansiedad, le estás dando poder a la ansiedad y se está volviendo algo más grande en tu vida. Le estás dando demasiada importancia a algo que no deberías darle tanta importancia, ¿ya? Porque hoy en día se hace de la ansiedad como si fuese una enfermedad, un obstáculo, un estorbo, y tener ansiedad es algo normal, ¿ya? Todo ser humano en algún momento va a experimentar
ansiedad o tristeza o cualquier otra cosa, simplemente es parte de ser un ser humano. Hoy en día hemos vuelto de emociones normales enfermedades, y las enfermedades tienen que ser curadas, tienen que ser atendidas por un médico, y al sistema médico le conviene plantear fenómenos completamente cotidianos como enfermedades, porque así vas al doctor y compras las pastillas y pagas la consulta. Hay un incentivo financiero para plantear este fenómeno normal y humano como una enfermedad, pero no lo es. Es simplemente un sentimiento que con el tiempo va a pasar, ¿ya? Y de ahí tengo la fe. O sea, la fe es creer que vas a poder salir de esta situación. Creer que vas a poder salir de esta situación, porque muchas personas leen en internet que la ansiedad es una enfermedad incurable, que necesita de ciertos psicofármacos y que es de origen genético, y que hacen toda esa información. Nos dice que nosotros no tenemos poder sobre la ansiedad, porque es genético. Necesitamos medicamentos, necesitamos un doctor. Entonces eso crea desesperanza, hace que las personas se queden un día ahí por siempre, porque yo no puedo salir de ahí. Pero eso siempre no es una verdad, es simplemente una creencia. Creer que se puede salir y creer que se puede superar es el 80% del trabajo. El resto es respirar, el resto es continuar haciendo las cosas que consideras importantes, y sobre todo aceptar incondicionalmente lo que estés sintiendo y no autoflagelarte, por así decirlo, por sentir emociones que después de todo son simplemente humanas. ¿Ok? Entonces, mira, antes de cambiar, aprende a aceptar lo que estás sintiendo. Después de aceptar lo que estás sintiendo, comienza a vivir de acuerdo a tus valores. Y no te olvides de respirar. Ya te digo, porque tu mente y tu cuerpo son un solo organismo. Si tú respiras apropiadamente, tu mente también se va a sentir calmada y despejada y relajada. Gracias. Ya, pues oye. ¿Será que tengo que repetir? No, ¿por qué? No me sentí muy fluido. Está súper bien. No me sentí muy fluido. Creo que es porque ando apurado por lo de Vicky. Que está bien. Pero no creo que esté bien, creo que esté Está muy... muy bien. Es que no, el otro tema era como más largo, ¿no? Este tenía menos puntos. Tendré que ver por mí mismo, Martura. Ujú. A ver, vamos a ver. Yo te digo que a mí no me gusta hacer las cosas apuradas. Y no